Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy tengo el placer de estar acá por videollamada con Roberto Morales de Ecuador, así que más precisamente está en Guayaquil, economista. eh, y bueno, más que nada, hoy para nosotros Ecuador tiene algunas cositas que por lo menos a los argentinos nos interesan y entiendo que también a todos en la región también nos interesa, desde ya qué está pasando en Ecuador. Y a su vez también tengo que asumir que más allá de la dolarización sabemos poco, o sea, esa es la verdad, no estamos muy al tanto de lo que va ocurriendo con Ecuador, así que me pareció una entrevista más que interesante y vamos a hacerla personalmente, posiblemente en algún momento ya esté por ahí por Guayaquil este año, así que la idea es que estar este año y poder conversar personalmente. Así que bueno, muchas gracias Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias, Guido. Muy bien, acá agradeciéndote la invitación a formar parte de esta entrevista y poder ser conocido, ¿no? En tu comunidad, esperando también, pues, ¿no? De poder contestar todas las inquietudes que tengas así sobre el tema económico en nuestro país, acá en Ecuador. Bueno, muchas gracias, Roberto. No, al revés, gracias a ti. Con respecto a, ¿nos puedes hacer una pequeña introducción de vos más o menos a qué te dedicás o cuáles son tus temas de interés? Así el Oh, público te claro, claro. conoce. Sí, bueno, yo soy economista, graduado acá en la ESPOL, acá en una universidad muy reconocida acá en el país. Tengo una maestría en marketing y comercio internacional. Tengo un PhD en administración de empresas. Y también, ahora último, soy abogado. Saqué Bien. el título de abogado y estoy ejerciendo también. Estoy no solamente dedicado a los temas económicos, también estoy en el ejercicio del derecho. Soy profesor universitario, trabajo en la Universidad de Guayaquil. Eh, Llevo ya más de 10 años dando clases, ¿no? ¿Verdad? En la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, bastante, bastante cargado, sí, todo. Un poquito, un poquito. Bueno, muy bien. Bueno, adentrándonos un poco, ¿qué nos podrías contar en términos muy generales de Ecuador? ¿Cómo ves la economía? ¿Cómo ves la evolución de la economía? ¿Crecimiento, decrecimiento? Bueno, los números están ahí. O sea, hablamos de que hace algunos años, cuando terminó Correa, por ejemplo, hace 10 años, su mandato más o menos, en el 2017, no, 7 años, hace 7 años, estábamos en un PIB de cerca de $80.000, pues hoy estamos cerca de un PIB de 115 millones de dólares, miles de millones de dólares, y, y se denota que hay un crecimiento, ¿no? La gráfica pues ha subido, ha tenido picos, ha tenido bajos la pandemia y otra vez hemos repuntado. Eso es innegable, ¿no? La economía está creciendo, está creciendo. Pero eso no quiere decir que todas las cosas estén bien, ¿no? ¿Verdad? Hay el tema de los indicadores, que trabajar siempre por indicadores distorsiona a veces la realidad. Y como esta es una ciencia social, hay muchos factores que inciden y el factor que mayormente está incidiendo es la delincuencia. Es la delincuencia en nuestro país que ha obligado al cierre de muchos negocios. Hay el tema de los vacunadores, de estas bandas organizadas que en los barrios más populares, peligrosos, eh, los coartan, los chantajean, los amenazan para obtener un tributo. ¿Y qué es lo que hace el pequeño comerciante? Cierra su kiosco, cierra su negocio y deja de producir. Entonces eso también nos afecta. Más allá de lo social, también entra lo económico, ¿no? Que está todo vinculado. Entonces, ese es el mayor problema al que nos enfrentamos hoy en día, a la delincuencia y al crimen organizado ¿Y, que y está a qué le incluso en Ecuador. atribuís, a qué le atribuís esa expansión del crimen organizado? Hay muchas, muchas causas. No sé si planificadas o simplemente resultado de intenciones políticas que en su momento nunca vieron estos resultados. Por ejemplo, está el hecho de eliminar la base de Manta, permitir la ciudadanía universal, que permitió que vengan Raimundo y todo el mundo, como se dice acá. O sea, no solamente gente buena.
sino que vino gente mala, ¿A gente qué mala. llaman bien? ¿Cómo es el plan de ciudadanía universal? O ¿O con sea, qué general? en esencia, eso era que no se solicitaba visa a nadie, ni antecedentes judiciales, ni cosas por el estilo. Simplemente podían pasar acá la gente. Y eso hizo que eh, vengan personas no deseadas, de todos lados, de Europa, de carteles de Venezuela, de Colombia, de México, vengan para acá y se enraícen acá, formen sus nuevos grupos. Y eso nos ha perjudicado de manera drástica, de manera Y en, muy drástica. y en cuanto al desempleo, a la inflación, ¿cómo vienen dando esos indicadores o cómo los ves de cara a futuro? Bueno, el tema del desempleo aquí en el Ecuador, todo sigue igual, todo sigue igual, no ha mejorado absolutamente nada. El, si consideramos el empleo pleno, que es lo que califica el INEC, acá el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, como las personas que tienen el- todos los beneficios de ley, que son bastantes, ¿no? El 13º, el 14º, el fondos de reserva, la afiliación al Seguro Social, utilidades. Es una fracción pequeña de toda la gente de la población económicamente activa. O sea, hablamos de solamente el 30%, más o menos el 33, del 30 al 33% tiene empleo pleno. El Mm. resto está en el subempleo, está en otra categoría de empleo que no tiene todas las condiciones de empleo adecuado. Entonces, eso no ha cambiado en la estructura del país. No cambió con Correa, no cambió con Moreno, no cambió con Lazo, no ha cambiado con Novoa. Todo sigue absolutamente igual. Y esto yo lo considero una de las principales causas, el hecho de la falta de competitividad que tiene nuestro país. Es decir, no hay suficientes empresas que compitan por la mano de obra calificada acá. Mm. ¿Ya? Quienes de este empleo pleno, por ejemplo, por lo menos el 15 al 20% de ellos trabajan para el sector público. Y probablemente sean más, Mm. porque en las cifras del Estado, ¿no verdad? Consideran empleados públicos a todos los que les salen directamente el presupuesto general del Estado, pero los que indirectamente igual paga el Estado, como por ejemplo los empleados municipales, no los considera. Eso hace que se incremente más esa masa de empleados públicos, que son los que realmente reciben empleo pleno, ¿no? Tienen empleo Sí, pleno, tienen todos los beneficios porque, de ley. claro, porque en términos de lo que uno ve de las estadísticas, claro, en el desempleo en Ecuador te da debajo del 4%, lo cual en principio es un buen indicador. Va, en Argentina hemos llegado a uno de los mejores indicadores, fue el año pasado, 5,7. Fue un Claro, indicador de los mejores en los últimos, podríamos decir, 20 años o más. Eh, claro, en Ecuador aparentemente va bien, pero bueno, está la problemática que vos manifestás, que hay mucho empleo público, es un según tu tema libro. engañoso, Sí. es un tema engañoso, porque hablamos, por ejemplo, de que eh, la población con empleo en el Ecuador se subclasifica en empleo adecuado, subempleo, empleo no remunerado, otro empleo no pleno y empleo no clasificado. O sea, hablamos de que consideran personas con empleo y de las 5 categorías, solo una tiene todos los beneficios de ley. El resto, el 65%, las otras cuatro, son empleos que realmente, en términos generales, no valen mucho la pena. Incluso se Mm, considera empleo a las personas que hacen actividades no remuneradas en el hogar, ya que eso es realmente algo, yo sé que se emplean, ¿no? Puede ser mm, una discusión hasta filosófica al respecto, ¿no? ¿Verdad? Pero sí. no están recibiendo dinero, no están recibiendo dinero y no sabemos si es que están trabajando de manera porque les toca o porque quieren, Mm. ¿ya? Entonces eso cambia la perspectiva. Entonces Y realmente la cifra, en cuanto al salario también lo ves, ¿cómo ves el tema de salario o promedio o ves que el salario es el adecuado? salario está por encima de la región. El salario Promedio en básico acá dólares, está ¿no? por encima de la región considerablemente, ¿no? Aquí se paga Mm, 460, pero realmente es más, porque para el empleador tiene que pagar el aporte patronal, tiene que pagar después fondos de reserva, ¿ya? Entonces hace que sea casi 500 y pico de dólares, mm. 550, $560, más o menos.
Ya están los décimos terceros, décimos cuartos, que hacen que sean más altos todavía esto. Y, y eso nos resta competitividad a nivel de la región, ¿no? Porque si viene un inversionista y dice, bueno, pues voy a poner aquí mi negocio, dice, ¿dónde lo pongo? ¿Perú? ¿Colombia? ¿Dónde lo pongo? ¿No? Donde va a ganar más, pues, ¿no? Él va a poner donde va a ganar más. Dice, aquí cuesta más. Se lo piensa dos veces, quizás por temas estratégicos, dice, no, hay que tener presencia de marca acá y cosas por el estilo, ¿no? Pero la inversión en términos generales también privada, la inversión privada en términos generales en el país se ha mantenido exactamente igual por décadas. No ha Mm, habido un cambio con ninguna presidencia, ¿no? Nadie se mm. ha puesto a trabajar Y, en buscar la inversión, ¿no? Y el desarrollo de las empresas. y no pensás por lo que estuve viendo y capaz que ahora se adentra un poco el tema central, el que más nos interesa a los argentinos, ¿no pensás que tenga un poco que ver con la dolarización? Porque en tanto y en cuanto yo, o por lo menos los datos que fui viendo, o también lo que me fueron comentando y demás, es que el nivel de precios también es alto, más allá de que tenga una inflación baja, ¿no? O sea, uno, Sí, no sé, sí, capaz que puedas recordar algunos productos esenciales, digo, que cuando vas al supermercado, pero siempre que yo consulté era como que los precios comparativos con Argentina, ahora ya no sé si están así, pero que en dólares estaban mucho más caros. Entonces, naturalmente necesitan un salario también más alto, porque si no el dinero no alcanza. Eh, sí, sí, efectivamente tiene algo que ver, ¿no? El hecho de que estemos dolarizados y que eso nos quite competitividad, ¿no? En términos de divisas, ¿no? De esta moneda es más económica para invertir, sale mejor, etcétera, ¿no? Pero realmente una causa para decir que esa es la causa de que no tenemos inversión extranjera, no ha crecido la inversión privada a nivel nacional, mm, creería que no se justifica, porque mm. antes de la dolarización deberíamos haber sido, pues entonces tal vez una potencia, ¿no? Con inversiones extranjeras, pero nunca sucedió eso. La inversión privada en el Ecuador prácticamente ha mantenido un nivel constante por décadas. No ha Y habido variaciones. recordemos que la dolarización es previa también a Correa, ¿no? Por eso digo, ya Claro, llevan previa a largo Correa. tiempo. Claro, fue en el 2000, en el 2000. Mm. Pasó la crisis bancaria en el 99, 98, 99, y la dolarización empezó en el 2000. Entonces, desde ahí estamos con dólares. ¿Y vos cómo calificás la dolarización? ¿Como algo positivo, como algo negativo? No, definitivamente a nivel personal es algo positivo. Y en términos de resultados, también lo considero positivo. ¿Por qué? Porque eh, primero la estabilidad de precios. Ya, yo tengo una anécdota que siempre suelo contar en clases cuando teníamos los sucres. Y realmente para la anécdota que te voy a contar, para ustedes los argentinos, sin duda puede ser hasta un chiste, ¿no? Porque ustedes han vivido consecuencias peores, inflacionarias, de lo que hemos vivido acá en el Ecuador. Pero yo recuerdo de chiquito, por ejemplo, mi papá me regalaba 1.000 sucres cuando yo tenía 8 9 años. Y yo como niño chiquito, pues iba a la tienda a gastármelos en golosinas, pues, ¿no? Y yo me compraba un tigretón y un cachito. 600 y 400 sucres valía. El tigretón 600, el cachito 400. Me los consumí. Al año siguiente ya no me alcanzaban las dos cosas. Mi papá me seguía regalando 1.000 sucres. Me compraba solamente el tigretón. Después solamente el cachito. Y después ni siquiera el cachito alcanzaba. Ya, hoy en día, el poder adquisitivo que tenemos nosotros los ecuatorianos ha aumentado, ha aumentado. Mucha gente ya puede darse el lujo de salir del país, conocer otros lados. Antes era más restrictivo este tema con nuestra propia moneda, ¿no? Entonces sí ha habido beneficios, sí ha habido beneficios significativos porque no hemos perdido el poder adquisitivo de la manera tan drástica que la perdíamos antes, Mm. ¿ya? Más Eh, allá eh, del tema de la competitividad de los sueldos, ya que aquí lamentablemente tampoco es. Bueno, el tema de los salarios mínimos siempre va a ser algo debatible, ¿no? ¿Verdad? Ahí está el beneficio social, ciertamente, pero es un control de precios al fin y al cabo y te genera más escasez. Entonces, eh, definitivamente, a pesar de los salarios mínimos impuestos por decreto, la gente que gana el básico y gana los beneficios de ley tiene un buen poder
de adquisitivo puede permitirse un nivel aceptable de vida, ¿no? Por ejemplo, dos personas que ganen el básico ya cubren la canasta básica, ¿no? Papá, mamá Mm, ya forman su hogar o complementan la canasta básica. ok. Sí, sí, eso es algo que no ocurre en Argentina, sin lugar a dudas. Eh, con respecto a la dolarización, por los números que estuve viendo, bueno, no sé, puntualmente cuando se arrancó con la dolarización, el primer año sobre todo fue un año de mucha inflación. Eso bueno, daba 90 y pico por ciento, casi 100% de inflación el primer año. ¿Cómo fue o hasta qué punto podrás graficarnos cómo fue el comienzo de la dolarización? Más que nada porque si en Argentina todavía sigue ese proyecto para ver cómo será esa primera etapa en la cual se dolariza. Ya sabemos que no son todos los Claro, casos iguales, no es sí, que nos va a sí. pasar igual, pero digo, ¿cómo fue también lo de la entrega de la moneda anterior? ¿Cómo fue el proceso? O sea, realmente los primeros años de la dolarización fueron digamos, de estabilización. Ciertamente, los primeros años no hubo estabilidad, no había mucha estabilidad y se sentía mucho el golpe, porque imagínate que antes estaba en $1 cerca de los 12.000, 13.000 sucres, treparlo a 25.000, al doble, prácticamente era como reducir el poder adquisitivo de la gente a la mitad, ¿no verdad? Y aquellos que tuvieron los beneficios de tener ingresos en Perdón, dólares. perdón, ahí un segundo porque me parece importante. Te interrumpo un segundo nada más. O sea, cuando ustedes dolarizaron, el tipo de cambio se fue al doble en la Correcto, dolarización. claro, Ok, más o menos al doble. mira, está bien, ese es un buen dato. ¿Y eso era porque Claro. antes estaba contenido el tipo de cambio o estás Mm, comparándolo con el tipo de cambio libre? no, 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 aquí no había, aquí solamente había un tipo de cambio, ¿no? Ah, No es como mira, Argentina que hay dos. Claro, no. ok. Acá solamente era un tipo de cambio y ellos lo subieron, que estaba en cerca de 12.000 o 15.000, no, la memoria me falla un poquito. No, más o Ya, de menos, está ahí bien. lo treparon a 25.000, ya, pues, y fue un golpe, pues fue una devaluación Claro. importante de la moneda y, y todos lo sentimos, la gente perdía sus ahorros. O sea, si la gente tenía ahorrado en el banco 300 millones de sucres, le daban una pequeña cantidad de dólares que prácticamente no servían para nada. No, porque al final los precios empezaron a fluctuar, a alcanzar precios de nivel internacional. Y hablamos que, por ejemplo, casas que antes se podían comprar, la gente ya no se quedaba sin dinero, pues, porque quería pedir los precios que eran los que se acostumbran en el mundo. ¿Y las casas previo a la dolarización estaban en sucres o estaban en dólares? Estaban en sucres, Ah, estaban en bien. sucres. Se licuó, Mira. la gente se le licuaron los ahorros. Fue una barbaridad. Mm, Realmente fue una época muy dolorosa para el país. mm, El poder adquisitivo de la gente se redujo a la mitad y los ahorros de la gente se redujo a la mitad. Una locura. Mucha gente se suicidaba, reclamaba. Fue un desastre, realmente fue un desastre. Sin embargo, una vez superada esa etapa inicial caótica de la transición del dólar al sucre, hemos encontrado estabilidad. Y casi te podría asegurar que no hay un solo ecuatoriano que quiera regresar al sucre. lógico, O sí. sea, de repente habrán algunos por temas políticos que quieran hacerlo, porque tú sabes que el político quiere tener el control, ¿no? ¿Verdad? El control de todo, es por eso busca la política, el poder. Y el poder sobre el dinero es algo que desean. Ya, entonces, emitir moneda, volver a sacar los sucres, podemos caer en el riesgo de que caiga en manos de gente irresponsable y otra vez empiece la impresión desordenada de dinero. Ecuador no cae en eso porque no puede imprimir, porque no puede Claro, imprimir. Y estamos está bien. ahí, contentos, sufriendo, sí, no digamos que al 100%, ¿no? Pero ¿Cuánto duró me- este tiempo de transición hasta que se logró estabilizar? ¿Cuánto tiempo le atribuirías a...? por lo menos unos 3 a 4 años. Por lo menos unos 3 a 4 años. Del 2000 al 2004, 2005, ya empezaron las cosas a estar ya tranquilas. El primer año fue el más caótico, ¿no? Porque los precios empezaron a subir hasta equipararse con los precios a nivel internacional. Entonces, imagínate que un litro de leche que al nivel internacional esté en 80 centavos, como estaba en sucres en el proceso de transición, lo vendían a 20 centavos. Entonces fue subiendo, subiendo, subiendo,
hasta alcanzar el precio internacional y, y bueno, pues ahí fue que se empezaron a estabilizar las cosas. Algo que me habían dicho a mí, que lo quiero chequear contigo, es, me habían dicho también que se acuñaban monedas más pequeñas por debajo del dólar. ¿Esto es cierto? ¿Ha O tenido sea, relevancia? O sea, si uno quería comprar con 20 centavos, algo que saliera a 20 centavos, como que había unas monedas de sí, había cambio. una moneda nacional que para, para el sueldo que le llaman acá, ¿no? Para las Ok. monedas chiquitas, el Banco Central emitía monedas de 50 centavos, fraccionarias de 25 centavos, de 10 centavos, de 5 centavos. Y Es ahora ya no, correcto. me imagino, por los precios ya no hace falta, o siguen No, estando. todavía circulan, todavía Ah, circulan, mira. todavía circulan, pero igual la emisión de estas monedas no afecta No, mucho la oferta monetaria, ¿no? y debe estar respaldada por el dólar también, así que no. Sí, Claro, correcto, correcto. está bien. Entonces, Eh, definitivamente la organización ha generado efectos positivos acá, más que los negativos, más que los negativos. En términos de estabilización, me parece que queda claro, ¿no? Que se ha logrado estabilizarlo. Estaba repasando ahí un poco los datos de inflación, realmente son bajos, que están por debajo del 2% anual, 1,2 me da la última medición, o sea, es Sí, muy, sí, muy, sí. muy bajo. Eh, Digo, sí, sí, es muy bajo incluso hasta con las principales potencias, o sea, es realmente bajo. Eh, pero en cuanto a ver lo que por lo menos mi visión, obviamente, en términos de la dolarización en Argentina es bastante compleja acá la situación. ¿Por qué? Porque Argentina ya viene con un deterioro, entonces un salto de este deterioro va a complicar un poco la situación. Pero más allá de eso, como acá lo que importa más tu experiencia y que nos cuentes es cómo es en términos de la industrialización, porque una gran crítica que se le hace a la dolarización es que uno queda anclado al ciclo económico de Estados Unidos y que eso hace que sea muy difícil desarrollar una industria con un tipo de cambio tan alto. Más allá de la competitividad que ya hablamos de los salarios, digo, en términos generales, es como que las economías cuando devalúan regeneran, vamos a decirlo así de alguna manera, se vuelven más competitivas. Vos viste que la industria ha funcionado un poco mejor. Ya sabemos que Ecuador no es una gran potencia industrial en general, pero quiero decir, quizás en términos de estarlo ahí cerca, ves que la industria en algo ha mejorado, alguna industria particular. Bueno, en temas industriales, el Ecuador han habido ciertos sectores que han despuntado y otros que han decaído, ¿no? Ciertamente el, el desarrollo industrial del país no creo que pase por el tema de la dolarización, porque este es un problema que ha venido desde siempre, desde siempre. No es que con la dolarización se fueron las industrias. De Ah, hecho, fue lo contrario. ¿Cuándo fue que se empezaron a ir ciertas industrias nacionales? Fue en la época del correísmo. Ahí empezaron a irse algunas industrias, ¿ya? Y, y, y están regresando de a poco, ahora, recién ahora, ¿ya? O sea que si hablamos de la dolarización como causa de la disminución de la productividad o de la presencia de industrias, no creo que encontremos alguna correlación significativa, definitivamente. O sea, deben ser otras variables que inciden ahí en el tema del desarrollo industrial de un país. No solamente es la dolarización, quizás incluso yo me atrevería a decir, sin datos, solamente en mi criterio, que el efecto de la dolarización sobre la industrialización en Ecuador no es significativa. mm. No es significativa porque siguen ahí los mismos, la misma cosa ha sido siempre. Pero yo tengo otras teorías, pueden ser a lo mejor hasta conspiranoicas, algunos las pueden considerar, pero la gente que ha estado en el poder aquí en el país no le interesa realmente el desarrollo, la competitividad local, porque los mismos políticos son los que dirigen estas grandes empresas y ellos quieren seguir siendo los que son los líderes nacionales, ¿ya? Y por eso hay proteccionismo, por eso no hay apertura al libre mercado, por eso no les interesa ¿Cómo se firmar. aplica el proteccionismo allí? Perdón, primero te quiero hacer una aclaración. Sí, sí, lo de la industrialización me queda claro que no es que se destruyó una potencia industrial Ecuador, pero Argentina dentro de los países, Argentina tiene todavía algunos Claro, sí, sí, sí. resabios de lo que fue un país industrial. De hecho, cuando uno viaja a los países cercanos,
En la industria alimenticia, por ejemplo, uno suele ver hecho en Argentina, hecho en Argentina. Entonces, el temor de muchos economistas, como es mi caso, es que justamente una dolarización lleve a que se destruya eso poco que tenemos. Pero sin lugar a dudas es materia de debate, ¿eh? No estoy diciendo que no, ni Claro. aparte acá el centro de nuevo, insisto, es la entrevista. Pero más allá de eso, te quería preguntar puntualmente por el proteccionismo. ¿Qué clase de proteccionismo aplican o por qué hay proteccionismo? Bueno, lo que pasa es que hay una especie de proteccionismo. ¿En qué sentido? De que no hay apertura hacia el mercado internacional, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, no tenemos muchos tratados de libre comercio, no tenemos Mm, tratados de protección de inversiones, no tenemos muchos eh, convenios que permitan, ¿no? ¿Verdad? Que las empresas vengan, tengan incentivos para sentarse aquí en el país y produzcan. ¿Ya? Y ese es el gran interés que tienen muchos de estos políticos que al mismo tiempo son los que controlan el poder económico, tienen el poder, el control de las industrias, y no les conviene sencillamente. No les conviene, porque ellos son los que están en el poder económico y quieren seguir así. Es parte de la política. mm. ¿Y cuál consideras que es el sector más dinámico o cómo o cuál O sea, sector consideras la agricultura? Me imagino que debe ser claro, fuerte en por Ecuador. supuesto, aquí el 10% del PIB lo generan las empresas de manufactura, ¿no? Alimentos, bebidas, textiles, todo esto eh, son las principales industrias acá en el país. La Mm. agricultura, los camarones, el banano, el cacao, son las principales producciones acá, Que no agrícolas, difiere el arroz. mucho de lo que, digamos, yo estuve en Colombia hace poquito, no difiere mucho tampoco de la economía colombiana, un poco, digo, café y obviamente La, tienen la, energía la también, diferencia, bueno. la diferencia con Colombia es que yo veo más desarrollo empresarial allá, igual que en Perú. Ya es mucho más el desarrollo empresarial. Si, si uno camina por un centro comercial allá en Medellín, en Bogotá, hay muchas marcas, muchos locales que son marcas nacionales de empresas que producen sus propias camisetas, pantalones. Acá es diferente, la mayoría es importada y el nivel de empresarización, o sea, hablamos de formalización del negocio es más bajo, es más bajo. Acá encontramos marcas en la bahía, cosas por el estilo, que son locales informales. Ya, lo Pero mismo en Perú, por ejemplo. eso se lo atribuís más a la política que a la dolarización, porque en principio uno cuando va de afuera dice, bueno, en realidad que... Definitivo, Ok. definitivo. El tema político más que el tema por la dolarización, definitivamente por el Ok. tema político, porque nunca ha habido interés por mejorar este tema de la competitividad nacional. Y con respecto al déficit fiscal, superávit fiscal, entiendo que están relativamente en equilibrio. Va, el último dato que vi fue el del 2022, No que tan daba... equilibrado. Ah, no, el del 2022 acá me dice sobre PBI 0,05, prácticamente Sí, claro, equilibrio. El sí, por ahí. 2022, igual estoy hablando, ¿eh? No tengo el del 2023. Pero quiero decir, están con déficit actualmente. Por supuesto, seguimos déficit también de hace algunos años atrás, pero bueno, ese es un mal económico mundial, ¿no? Si uno Sí, ve claro, la el economía de 80%. Estados Unidos, que es la potencia número uno a nivel económico, pues desde el 71 están en déficit presupuestario que no deja de crecer, ¿ya? Y bueno, pues no, el modelo americano de deuda, ¿no? Pues es el que mucha gente, muchos países han querido también imitar, pues, ¿no? Financiar a base de deuda todo, pero el tema es que a Estados Unidos la gente sí, los países sí están dispuestos a financiar su deuda, ¿no? Por Ecuador no mucho, ¿no? Mm. Y además a otros países tampoco. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo financian ese déficit? Porque al no poder emitir es con deuda, digamos. Claro, es con deuda e impuestos. O sea, la mayoría Mm. es, por ejemplo, ahora el presidente Noboa, ¿qué es lo que ha hecho? Ha subido el impuesto del IVA, del 12% al 15%, que es un impuesto, una subida considerable, tres puntos porcentuales más, ¿ya? Y el tema de la deuda que siempre está ahí, que cumpliendo las exigencias del FMI para que me den préstamo. Y estamos en ese ciclo vicioso de que siempre, nunca se gasta lo que se ingresa, sino que gasto más de lo que gano
y así, no hay orden, pues, ¿no? No hay un Sí, sí, orden. pero me parece interesante lo que dijiste, es verdad, porque uno siempre piensa en el déficit, hay que compensarlo con reducción del gasto, pero es cierto que también está la posibilidad del aumento de impuestos y está justo este ejemplo, ¿no? O sea, si Claro, uno también, digo, también quienes son críticos de la dolarización en un punto, también uno podría entender, ya sé que no es lo que quisiste claro. decir, pero digo, uno Eh, podría decir, bueno, en realidad terminás aumentando los impuestos para solventar en parte cor- también haber dolarizado. Entiendo que no es tu correcto. punto, El, el tema, ¿no? ¿Verdad? Es que Ecuador, históricamente, desde el punto de vista político, ha dependido del crecimiento del PIB del gasto público, ya, del gasto público, ¿no? Recordemos, ¿no? Que ese PIB tiene algunos métodos de cálculo, ¿no? El método del gasto, que hace que el gasto público haga que aumente el PIB. Pero el gasto público tiene algunas fuentes de financiamiento, ¿no? La principal es la venta de petróleo, y por eso somos una economía dependiente del precio del petróleo. Si baja el precio del petróleo, todo nuestro presupuesto se va al carajo, como se dice, ¿no? Se, Ujú. prácticamente se nos esfuma todo lo que teníamos presupuestado. ¿Y qué nos toca? La siguiente fuente de endeudamiento, pedir prestado. Y pedimos prestado y como que no hubiese mañana. Pedimos prestado, nos endeudamos y después que paguen los otros. Entonces, y al Bueno, pagar interés, al pagar intereses, nosotros disminuimos la liquidez de nuestro presupuesto de Estado, lo que reduce más la brecha de lo que podemos gastar de nuestros ingresos, ¿ya? Y volvemos al vicio de volver a pedir prestado para cubrir lo que tenemos que gastar. Bueno, igual para tranquilidad va, por lo menos lo que se ve en los datos da un 50, casi 60% de deuda sobre PBI, lo Sí, cual para correcto, que, más o menos. como aliciente, Argentina está en un 85 aproximadamente, los últimos datos, así y Sí, bueno, sí, ni que claro, hablar claro. ni que hablar de las potencias, ¿no? Ni el caso en el extremo de Japón, que está súper, justo que ahora surgió la No, pero crisis es, a es partir de que, Japón, está sobreendeudada, ¿no? sí, pero esas son consecuencias, de hecho, que van más allá de los intereses locales y de cada país. Eso son consecuencias de un sistema monetario deficiente que hemos tenido, que es a partir del 71 con la terminación de la regla del patrón oro, cuando salimos del patrón oro, y empezó la impresión desordenada de dólares por parte de Estados Unidos, que contagió todo este sistema y todo el sistema está contaminado. En algún rato habrá que cambiar esto. Definitivamente sí. No sabemos cuándo ni en qué circunstancias se hará, pero habrá que cambiarlo porque es insostenible vivir de deuda. Mm. Y Sí, sí, eso creo sí, que cualquier economista coincide conmigo. No se puede vivir eternamente de deuda porque en algún momento el que me presta va a decir ya no te presto. sí, sí, ahí en realidad sí, sin lugar a dudas, de hecho los procesos más virtuosos a mi entender en Argentina son los que han producido desendeudamiento. Es cierto que en economía, si es una deuda para construir infraestructura y demás, uno podría tolerarla, ¿no? Pero para financiar un gasto corriente es un poco más complejo. Incluso, y ese es un Así poco es. el debate que yo trato de inculcar bastante, es que ni Keynes decía que había que estar en gastos, en déficit fiscal constante, sino que era una herramienta circunstancial, ¿no? Cuando había Con una lo cual, crisis. claro, cuando había una crisis, pero no todo el tiempo. Por lo cual a veces cuando se lo acusa a Keynes de eso, a mí obviamente trato de corregirlo porque no es así, ¿no? Ahora está todo como muy polarizado. Y a raíz de Sí, eso sí, también definitivamente. te quería preguntar eso, en términos de salud, de educación, ¿cómo generalmente es pública, es buena, no es tan buena? Ya, bueno, sinceramente, el tema de la educación pública, no digamos no te puedo decir que sea mala. Y aparte, yo soy servidor público, yo trabajo en una universidad pública como profesor y yo considero que lo que hago es bueno. Y asimismo veo a mis compañeros y veo que también hacen un aporte a la educación, ¿no? Se forman, reciben una formación, se capacitan constantemente y están evolucionando en el proceso de enseñanza, ¿no? ¿Verdad? O sea, tampoco es malo. El tema de la infraestructura puede ser un poco eficiente. Ya, la calidad humana de las personas que trabajan en el sector público no creo que sea mala, sinceramente, pero hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay gente que tiene valores, principios y gente que no los tiene. Entonces hay gente
que, que considera que llega a un cargo público es a robar, a aprovecharse de las circunstancias. Y eso es algo cultural acá en nuestro país. Y lamentablemente, como todo está corrompido, esto es muy delicado lo que te voy a decir, Guido, o sea, genera una sensación de impunidad. Entonces viene un político, roba, no le pasa nada, se hace rico. Entonces, ¿qué mensaje le da a la gente? Le da el mensaje de que no pasa nada, pues. Todos, yo también quiero llegar allá y robar. Y quien no llega, ¿qué es lo que hace? Pues este es más sabido, ¿no? Yo también soy sabido. Mm. Y empiezan a lavar activos. Y eso es algo que es innegable en este país. Yo, este tema, bueno, es muy controversial, Guido. Eh, No, no, seguro, a propósito de lo que estás diciendo de lavar activos, me hiciste acordar también que acá, por lo menos en campañas, se habló mucho, y perdón que te lleve a la dolarización de nuevo, pero ese es como el tema en sí, Argentina, pero se habló mucho también de que la dolarización podía facilitar lo que es el lavado de activos, por el hecho de que, obviamente, ni siquiera tenés que cambiar a la moneda para ingresar los dólares, sí, sino directamente bueno, traes los dólares e ingresas. ¿Eso vos sin lo duda. percibís ahí también? Más allá de que Eh, ya quedó claro que tu postura es sí, lo ves como algo positivo en sí, general. Digo, ¿puede tener un dato, algo negativo que pueda ser esta cuestión del lavado de activos o no lo ves sí, tan o así? sea, puede ser que algo influya, definitivamente, pero yo más las causas de la contaminación de las bandas delictivas de narcotraficantes que ha tenido este país, yo la atribuyo, puede ser una causa de la dolarización, ¿no? Una, pero no es la única, ni Mm. quizás sea la más importante. Ya está, por ejemplo, el tema de nuestra cercanía, posición geográfica con Colombia, productores, Bolivia que produce, Perú que produce, y nuestro puerto que lleva a Panamá. Quizás la ubicación geográfica también tenga un cierto grado de incidencia en Mm. este fenómeno, el estar rodeado de países productores, ya como Colombia, Bolivia, Perú. Bueno, Bolivia no es vecino nuestro, pero igual, desde ahí nacen, llegan las rutas y llegan acá al Ecuador. Entonces, eh, eso es, para mí es más importante. El proceso que se desarrolló en Colombia de paz, de, digamos, de desmilitarización de estas bandas, de estos grupos, también generó cierto impacto acá, ¿ya? Porque muchos trabajaron subrepticiamente allá en Colombia y, o sea, simplemente fueron cambios de poder y tuvieron más libertad, hicieron un crecimiento de la producción de cocaína acá en la región. Entonces, ese crecimiento ha generado toda esta situación que estamos viendo ahora. O ¿Y ese crecimiento sea, en qué año, en qué momento histórico lo posicionás? 2012 a 2013, Ah, bien. en Relativamente ese, reciente, sí. prácticamente. Entonces, en esos años hubo un crecimiento en la producción de cocaína y la gente, pues lógicamente, pues tiene que venderla, pues no. Entonces, toda esa logística empresarial se arrastró acá, empresarial entre comillas, ¿no? Vos lo ves como un distribuidor, vamos a decirlo así, en cierto aspecto de Ecuador también, o sea, como esa parte logística, vamos a decirlo así, sí, está Claro, bien. y como te digo, todo fue fluyendo, ¿no? El aumento de la producción, el tema de que acá hubo ciudadanía universal, que eliminaron la base de Manta, que, qué sé yo, ¿no? Se dejó de pedir ¿Qué pasados. es lo de la base de Manta? Perdón que te pregunte. La ¿Qué es base lo de de la...? Manta era una base de estadounidenses que trabajaban acá para el control del narcotráfico en apoyo al Plan Colombia que había, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Mm. eh, Correa la sacó, le dijo, váyanse de aquí. Por el tema de la soberanía, dijo, no, que esto es Ecuador, el país soberano, tiene que controlar todo, fuera. Entonces, nos quedamos sin ese apoyo estratégico en la lucha contra estas redes, ¿no? Y ese es el contexto en sí, ¿no? Es un contexto bastante, bastante delicado de hablar. A mí hasta miedo me da conversar, te digo, estas cosas. Ah, Eh, pero, pero sí, o sea, es todo lo que ha conjugado en las circunstancias actuales que vivimos. O sea, no es solamente el hecho de la dolarización, sino es una serie de causas anexas que forman una sinergia y resultan en lo que estamos viviendo ahora. No podríamos catalogarlo como una sola causa, el tema de la dolarización. mm. Podría ser un pequeño moderador que lo Sí, haga un sí, sí. poquito más fácil, ¿no?
pero definitivamente la única causa no lo es. No Mm, lo es. Por ejemplo, Argentina yo lo veo más complicado por su posición geográfica, que están ahí rodeados de mar y de Chile, ¿no? Entonces, bueno, y claro. arriba, ¿no? Pero, pero no creo que sea tan, digamos, como un factor tan determinante como la ubicación que tiene acá el Ecuador en medio de países productores de cocaína Mm, y su mm, cercanía con el Canal de Panamá y Estados Unidos, claro. que es uno de los Estados Unidos principales como mercados. consumo, claro, como Correcto, mercado final. correcto. Eh, para ir cerrando, para no sacarte más tiempo, te quería preguntar, No, ¿vos tenés alguna idea formada o estás un poco al tanto de lo que está pasando en Argentina? ¿Qué sensación te da Milei o lo que escuchás? ¿Genera bueno, ya yo, adeptos, ¿no? ¿Cómo es? sí, sí, o sea, yo te puedo dar mi opinión, ¿no? Yo creo que el libertarismo, así como el socialismo y el comunismo, son extremos definitivamente inalcanzables hasta cierto punto, ¿no? Si nos ponemos a analizar el anarcocapitalismo que dicen eliminemos los estados, que solamente sean las empresas, la voluntad privada que rija el accionar de la economía, terminaríamos hecho un desastre también. Lo mismo si no hubiese estado en el comunismo y que trabajáramos todo por el bien común. O sea, son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Definitivamente esos dos extremos para mí son inapropiados. Inapropiados. Mi ley, yo lo respeto mucho en el sentido de cómo ha alcanzado la presidencia, muy hábil en temas políticos. Se ha pintado como no político, pero sin embargo es político, ¿no? Dice, no, que los políticos, los churros, todo esto, que bla, bla. Pero al final tiene que vestirse de político para ser presidente. ¿Ya? Entonces hay una contradicción ahí, digamos que filosófica, esencial en lo que él propone, que es llamativa, ¿no? Es llamativa. El hecho también de que él se proclame anarcocapitalista, creo que lo había escuchado decir alguna vez, Sí, sí, o me sí, estoy sí, sí. equivocado. No, 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 se ha Definitivamente, pronunciado. definitivamente tampoco no estoy de acuerdo con esa postura. De ahí sí estoy a favor de las políticas más orientadas hacia el liberalismo económico, definitivamente, hacia la reducción del gasto y el incentivo de la inversión privada como motor de la economía, ¿ya? Pero igual, dadas las circunstancias mundiales, del que el sistema monetario de todo el planeta está vinculado al dólar, que está vinculado a una producción infinita de dólares y basado en deuda, no lo considero muy aplicable debido a eso, ¿no? Porque salvo que cambie completamente de moneda y que no depende del dólar, pero también eso sería algo muy, 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 muy problemático, ¿no? Muy problemático. Y, y al final, pues, caótico también, porque tendría muchas consecuencias sociales. O sea, a la final, pues tenemos que jugar ahí con las recetas para no ir afectando a muchas personas y que las cosas vayan funcionando. Sí. Sabes que me olvidé de preguntarte algo de Ecuador, que es la tasa de interés. ¿Cómo manejan la tasa de interés? ¿Es internacionalmente baja, alta? ¿Cómo Es está? alta, definitivamente es alta. Eso también es algo que hace que tengamos baja inflación. Definitivamente es algo que hace que tengamos baja inflación. Eh, Hablamos de que un préstamo ordinario de consumo está en el 14 al 16% de interés, muy alto. No sé cómo está en Argentina eso. Y en plazo fijo, si tú quieres dejar tu dinero en Ecuador, O sea, ¿sabés depende. más o La menos? tasa más alta llega hasta el 8%, más o menos. La tasa Es más una alta. es una buena inversión internacional. También Sí, digo, porque claro, son dólares, pero recibís dólares. claro, pero dependiendo también del monto que dejas tú, pues, ¿no? Por ejemplo, si Mm, hablamos de montos pequeños, pueden ser un 2, del 1 al 3%. Ya claro. cuando pasan de cierto monto, ahí es que te pagan esas tasas altas del 7, el 8%. Pero, pero no todos tienen esa cantidad de dinero, Pero pues. no, y aparte para la inversión productiva es todavía una Sí, cuestión que ya que sí, sí. hablamos de eso, es todavía peor, ¿no? Una tasa de interés alta Sí, desincentiva la inversión productiva, por lo menos. Sí, la inversión sí, sí, especulativa quizás sí, definitiva. pero Definitivamente, ¿no? Las tasas son altas acá, son altas para las tasas de consumo, al menos para pedir préstamos, adquirir dinero, son muy altas. Se paga, hablamos de que si yo me compro un carro en $20,000 a 5 años,
termino pagando por ese carro que dice $20.000 en el precio, termino pagando cerca de 40.000. O sea, hablamos de que es una locura, ¿no? Es pagar dos veces el valor, dos y a veces hasta tres veces. Cuando te compras una casa a crédito a 25 años, estás pagando más de dos veces el valor de la misma casa. Claro, lo cual Eh, es mucho teniendo en cuenta que es moneda dura, no, correcto, claro, cuando correcto, tenés es otro mucho. tipo de moneda, para nosotros es normal financiar y pagar el doble, pero en la moneda local, sí. No, no, no es normal, Eh, definitivamente no es normal. mm, Estamos mal acostumbrados a eso y no debería ser así, no debería ser así. Y sin contar el tema de impuestos. Por ejemplo, aquí un carro promedio te puede costar $20.000. En Chile, ese mismo carro te cuesta 12.000, $8.000, nuevo. O sea, porque tienen menos cargas impositivas, al menos para los carros. O sea, aquí eh, es el sistema que tenemos acá. está bien, Sí. perfecto. Bueno, no sé si te quedó algo que quieras decir, que no te haya preguntado. No, Si no, no, yo no, creo no, más que está bien. todo. Agradecerte mucho la consideración. Estoy muy contento de haber participado en tu programa y, y sería un gusto, ¿no? Que si podemos repetir esta conversación en otro momento, encantadísimo, sobre otros Sí, temas sí. que interesen. Voy a ir para allá seguramente este año porque tengo que ir. Así que sí, voy a ir. Así que nos vamos a ver allá y seguramente nos juntemos aparte. Voy a ver si también voy Encantadísimo. a Quito, voy a ver si voy a Guayaquil y a Quito o solamente a Guayaquil, voy a ver. Pero bueno, muchas gracias. No, no, Bueno, gracias a ti. y para el público en general, espero que les haya gustado la entrevista con Roberto Morales, que fue muy enriquecedora para mí, y sobre todo porque en Argentina nos la pasamos hablando de la dolarización de Ecuador y realmente consultamos poco a los economistas de ese país que nos pueden contar en carne propia lo que ellos vivieron. Así que espero que les haya gustado a todos. Si te gustó, obviamente, pon like, compartir a un amigo a quien a vos te guste y sobre todo suscribirte al canal, que eso siempre nos ayuda. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.